Muy buenos días. Este es el episodio número 39. Mi nombre es Juan Camilo Romero y filosofando. 39 episodios, qué bárbaro. Y no solo eso, todavía no hemos salido ni siquiera de la Edad Media. No hemos llegado a los fuertes, a Kant, a Nietzsche, a Camus, Hegel siquiera. Es increíble. Como siempre, me encanta agradecerles. Celebro con ustedes que ya vamos 199 seguidores en Spotify y más de 70 en Facebook, digo, en YouTube. A lo mejor son números que pueden no parecer muy impresionantes, pero para mí que comencé este proyecto esperando no recibir ni a una persona escuchando es increíble y siempre se los agradeceré. Hoy estaremos continuando con las escuelas de la patrística, todo este movimiento de la unión entre la religión cristiana y la filosofía clásica, particularmente la helenística. Y vamos a seguir justo donde lo dejamos antes del simposio. El último gran pensador que vimos fue a Orígenes. Orígenes, que estaba en Capadocia, donde forma o funda su propia escuela. Esta escuela que sería conocida como la escuela de Cesarea. Y esta es una escuela que no solo hereda su conocimiento y su pensamiento, pero también la limita un poco. Toma lo que hay pensadores que consideran las exageraciones de Orígenes y los echa un poquito para atrás, para trabajar más las ideas, digamos, nucleares de la escuela. Ahora, por otra parte, esta escuela ya no busca reinterpretar la relación del cristianismo y la filosofía helenística, sino que continuar expandiendo la relación ya establecida por Orígenes. Para ellos, todo lo que valía la pena rescatar del helenismo se había incorporado al cristianismo. Las personalidades destacadas de la escuela son tres padres: San Basilio, San Gregorio de Narcianzo y San Gregorio de Niza. Uldo Salvatecchi cita a Fraile, diciendo que la relación de estos tres sería: San Basilio es el brazo que obra, San Gregorio de Nacianzo es la boca que hablaba y San Gregorio de Niza la cabeza que pensaba. Esto tendrá un poco más de sentido en lo que avanzamos. Ahora bien, al igual que la historia, comenzaremos por el principio. Y vamos a comenzar, en este caso, con San Basilio. San Basilio nace en 330 en Cesarea, en una familia que está llena de santos. Originalmente estudiaría medicina y estudiaría en muchísimos lugares, algo que es bastante frecuente en estas figuras. Estudiaría desde Constantinopla hasta incluso en Atenas. En el año 370 sería consagrado obispo de Cesarea y sería un fervente opositor del emperador Valente. San Basilio tendría estrictas reglas, donde hacía énfasis entre las diferencias de las verdades religiosas y las opiniones cosmológicas. Para él, por ejemplo, el mal de la propiedad privada era una opinión, mientras que el mal de la usura era una verdad. La idea gnóstica de que el mal es una sustancia era una opinión, pero que el mal fuera un atributo del alma que se da en la ausencia de la virtud, esa era una verdad. San Basilio también se empeñaría fuertemente en diseñar una serie de normas sobre cómo leer a escritores paganos, ya que para él el conocimiento filosófico de los paganos no era algo despreciable, pero sí algo que debía ser confrontado con un firme y claro pensamiento cristiano. Y esto es algo que el cristianismo siempre ha logrado muy bien, y es, en lugar de prohibir, incorporar, tomar las mejores ideas o las ideas más populares de movimientos que jalaron mucha gente en el pasado y meterlas en su propio dogma. No prohibirlas, sino traducirlas al punto de vista cristiano. San Basilio sería un gran o un muy notable exponente de esta práctica. En cuanto a filosofía, todo el pensamiento de Basilio está enfocado en Dios.
Su cosmología era estudio y discusión del Génesis. Por esto, no sorpresa que sus ideas como que la naturaleza es obra y evidencia del poder y amor de Dios, la idea de que la creación de Dios no tiene un origen, sino que es auténticamente de la nada, ya que Dios también crea el tiempo. Su análisis siempre sería más a lo moral que a lo científico descriptivo. Pero la noción de que Dios crea el tiempo es una noción interesantísima. Volvemos a lo que hemos hablado en el pasado, de la humildad que tenemos que tener hoy en la modernidad. Para nosotros, el tiempo es un hecho, es algo que existe, es inclusive una dimensión. Sin embargo, este no siempre fue algo tan obvio. La gente entendía que el día y la noche se movían, pero la idea de que el tiempo exista y que el tiempo avance lleva a la conclusión lógica, al extremo lógico de que el tiempo empezó y que probablemente el tiempo va a acabar. Y la idea de que el tiempo sea algo que en algún momento no existía es sumamente intimidante si lo pensamos así. Es algo que a nuestros cerebros puede costar el trabajo entenderlo, ya que todo lo que nosotros hacemos es en el tiempo. Es una de las reglas básicas de nuestro juego. San Basilio es muy astuto al agarrar este concepto, digamos que inseparable de nuestra propia existencia, y decir, esto también está subordinado a Dios, porque entonces Dios se vuelve un ente todavía más impresionante, más inalcanzable. San Basilio no escribiría tanto, o más bien, se enfocaría más bien en las reglas, que no son punto de discusión en este podcast. Por lo que pasaremos a la persona que mejor hablaba, que era Gregorio de Nacianzo. Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Nacianzo, nace en el año 329. Estudia en Cesarea, en Atenas y en Alejandría. Su padre era un terrateniente y obispo. Gregorio eventualmente se volvería obispo de Sesima y después de la misma Constantinopla, pero se terminaría retirando la vida pública para dedicarse al estudio y a la meditación sobre los misterios de la fe, un verdadero heredero de Sócrates. A Gregorio Nacianzo se le da el apodo del teólogo por su firme defensa de la doctrina de la Trinidad. Se dice que de toda la patrística era el mejor escritor y orador, elocuente e interesante. Se dice que Gregorio presenta claras influencias cínicas y platónicas. Y esto no es descabellado, ya que uno de sus amigos y confidentes más cercanos era el filósofo cínico Máximo de Alejandría. Pero hay que recordar que Gregorio no buscaba el sincretismo entre la teología y la filosofía pagana. Únicamente buscaba bautizar las ideas de la filosofía para entender los misterios de la fe con mayor facilidad. Misterios como la naturaleza infinita y eterna de Dios. Ojo a lo que acabamos de hablar de San Basilio. Para él, la naturaleza infinita y eterna de Dios a lo mejor se podía entender con mayor facilidad mediante ideas ya trabajadas por filósofos. Pero de la misma forma que Gregorio buscaba responder los misterios, también defendía que habían misterios que no tenían respuesta. Nada más eran, y así se debían aceptar. El más claro ejemplo de esto siendo la Trinidad. Aquí me gustaría detenerme un poco. Hemos hablado de la Trinidad constantemente y de los debates que surgen alrededor de la Trinidad. Pero ¿por qué es tan difícil este concepto? ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad, y esto va a ser una versión absolutamente básica y por favor no lo vayan a citar si se van a hablar con su teólogo de cabecera. Pero la Trinidad es la idea de que Dios tiene tres figuras. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siendo una noción de Dios, no un ente aparte. Igualmente, Dios Hijo o Cristo tiene que ser simultáneamente parte de Él, pero subordinado a Él por su parte corpórea.
Si Cristo o el Verbo existe en nuestro mundo, entonces no tiene la misma perfección completa que tiene Dios Padre, pero a la vez sí lo tiene. ¿Cómo es posible ambas cosas? Bueno, San Gregorio dice que simplemente lo es. Y es posible porque es Dios, y ni modo. Ahora bien, para Gregorio, la razón tenía un objetivo principal. La razón siendo en este caso un sinónimo del pensamiento, inclusive la filosofía. Y este era el de defender la fe contra las transgiversiones de los herejes. Para Gregorio, la filosofía es útil, pero se subordina a la fe, anotando que Dios es finalmente incomprensible para nuestra inteligencia humana. Gregorio dice que la filosofía es legítima, siempre y cuando se practique con moderación y solo después de haber estudiado a profundidad las escrituras. La filosofía ayuda a expresar el misterio, pero no a resolverlo. Eso sí, para él, los trabajos de los griegos eran patrimonio de la humanidad y un bien común. De hecho, Gregorio discutiría la prohibición del emperador Juliano de enseñar los escritos y las letras griegas. Y esto, aunque parece como, pues sí, qué mañoso, es un gran paso, porque es por esto que sobreviven en gran parte en lo que es el mundo occidental las ideas griegas básicas. Es esta gente que vio el potencial en ellas y dijo, a lo mejor los misterios son muy difíciles de explicar. Y si la fe depende de tener estas preguntas irresolvibles y recurrir a la fe, valga la redundancia, para aceptarlas, es importante entender estas preguntas, saber cuáles son. Y la mejor herramienta, el mejor mecanismo para llegar a ellas era la filosofía. Gregorio entendía esto muy bien. Continuando, Gregorio hace una distinción muy interesante entre existencia y esencia. No es lo mismo existir que entender de qué se está hecho. Él defendía que Dios existía, y eso se podía entender, y hasta demostrar. Lo que no se podía entender o aprender era la esencia de Dios. Es una respuesta bastante agresiva a varias críticas de los filósofos más antiguos. Y es, si se entiende que algo existe, se debe poder entender qué es ese algo, de qué está compuesto, cómo funciona. Gregorio dice que esto no es cierto, que tú puedes entender que algo existe sin entender cómo existe. Es algo así como antes de tener avances neuroquímicos, nosotros podíamos pensar que el amor existe, aunque no supiéramos qué es, dónde está puesto. No entiendes su esencia, pero acepta su existencia. Para Gregorio, basta ver la creación y el orden que el mundo tenía, que solo podía venir de Logos, que recordemos a nuestros anteriores filósofos, el Logos es el verbo, es Cristo, y que esto podía, o más bien, debía dar a entender que Dios era la causa inicial. Porque si el mundo funciona y funciona bien, y hay una serie de reglas y una jerarquía clara, es porque alguien lo creó. Y eso es suficiente motivo para entender y aceptar que Dios existe, según Gregorio. Para Gregorio, una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es entender qué es o qué realmente es. Dios es inmaterial, aunque tiene atributos que nos acercan a un conocimiento positivo de Dios. Ojo, positivo en este caso no significa optimista. Es algo que vamos a volver cuando lleguemos al positivismo. Positivo significa póstumo, significa evidenciable. Volviendo a la idea, Dios es inmaterial, aunque tiene atributos que nos acercan a un conocimiento positivo. Este como ser, pero no como divinidad. Gregorio sería quien incorporaría al canon palabras como procesión en cuanto al Espíritu Santo se refería, y más notablemente el concepto de la consubstancialidad, la idea de que Dios existe simultáneamente en Padre
Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, esto puede resultar un poco confuso, pero el siguiente pensador no solo también se llama Gregorio, y era muy amigo del Gregorio que acabamos de hablar, sino que también es el hermano de Basilio. Este es San Gregorio de Niza, el tercer pilar de nuestra escuela de Cesarea. Similar a la mayoría de los pensadores de esta época, San Gregorio de Niza consideraba la fe como el punto máximo, el camino al entendimiento. Y él consideraba y defendía que las revelaciones no podían ser realmente encontradas a través de la lógica. Ahora bien, la filosofía, para Gregorio de Niza, sí tiene un rol en el entendimiento, del entendimiento de las revelaciones. A lo mejor no llegando a ellas, pero sí ayudando a expresarlas. Para Gregorio de Niza, la especulación humana es correcta de usar siempre y cuando no vaya en contra de la fe. Me puedes cuestionar y puedes especular acerca de las respuestas. Lo que no puedes hacer es contradecirme. La fe es el máximo criterio de la verdad. La filosofía es un preámbulo a la fe y nos da la demostración de la existencia de Dios. La dialéctica es el método ideal para sintetizar la fe. Es decir, la fe y la razón son compatibles, pero no intercambiables. Gregorio también tocaría el tema de la Trinidad, y este es un tema que en esta época es gigante. Hay concilios completos, porque, volviendo a lo que hablábamos ahorita, desde ciertos puntos es hasta blasfema la idea de la Trinidad. ¿Cómo es posible que Dios tenga condiciones humanas? ¿Cómo es posible que Dios Padre también sea Dios Hijo? Si eso es subordinar a Dios a la condición humana. Pensadores más adelante dirán que es posible por el amor de Dios. Eso lo veremos en su momento. Gregorio sencillamente diría que la Trinidad es casi que una idea estratégica. Para él, esta era la unión del politeísmo pagano y el monoteísmo judísmo. Volvemos a lo que yo decía del cristianismo. Los cristianos, los más hábiles de los cristianos, se dieron cuenta que el politeísmo era muy popular y a la gente le gustaba y ayudaba a separar en diferentes deidades, en diferentes dimensiones de deidades, diferentes atributos del universo. ¿Por qué pelear con esto? Si simplemente puedes unificarlo. Dios es uno, como dicen los hebreos. Pero tal vez Dios tiene muchas demostraciones, muchas y diferentes existencias. ¿Quién sabe? A lo mejor todos los dioses del Olimpo eran uno solo, en diferentes manifestaciones. Ahora, la idea que incorpora Gregorio de Niza, que aún resuena en la actualidad, es la noción de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Gregorio de Niza toma el concepto griego de que lo semejante conoce a lo semejante y llega a la conclusión que como Dios creó al hombre en su semejanza, solo el hombre puede aspirar a conocer a Dios, pues semejante conoce a semejante. Ahora bien, señalando que Dios es puro y libre de mal, así que para que el hombre pueda aspirar a conocerlo, debe purificarse, debe tener esta catarsis, alejarse del mal. Gregorio dice que Dios permite que el hombre tenga la decisión del mal, porque sabe que el destino final del hombre es Dios y que debe decidir acercarse a él. Ahora esto presenta una dificultad, porque el hombre es efímero e imperfecto, lo contrario de Dios. Gregorio soluciona esto proponiendo una doble creación del hombre. La creación inicial, el hombre universal, sin sexo, sin género, casi incorpóreo, que es el estado al que se regresa tras la divina resurrección, una clara influencia de Platón. Y la segunda creación, siendo la del hombre terrestre, este mediante el pecado original. División entre el hombre ideal y el hombre terreno.
Una vez más, Platón. Para Gregorio, de nuevo repitiendo Platón, existen dos mundos, el visible y el invisible. Nuestro cuerpo pertenece al visible, nuestra alma al invisible. Gregorio cree que el alma es garantizada por la existencia de Dios, pero que Dios no crea cada una de las almas, pues esto contradiría el dogma de que en el séptimo día Dios descansó. El alma procede de Dios, sí, pero es engendrado por los padres. La unión del alma y cuerpo era sencillamente alguno de esos misterios que no se pueden resolver. En cuanto a la libertad humana, Gregorio señala que el hombre tiene libre albedrío, puede elegir mal, lo que es más preciso que afirmar que elige el mal. Por la redención se tendrá el retorno a Dios, incluye también el cuerpo. Si bien la salvación no se realiza sin un esfuerzo obstinado de la voluntad, también requiere la gracia. Aquí hay un poco de estoicismo de Séneca. Debes hacer el esfuerzo y debes tener la atención, pero también necesitas una pequeña fortuna sobrenatural. La fe es el primer momento, pero el impulso definitivo lo da la caridad. Esto es algo interesante que me gusta bastante. Para Gregorio también y para Basilio, la purificación existe y es posible. Esta es una idea totalmente aceptada y que, digamos, hace eco a los pensamientos del gran profesor de Cesarea, que es Orígenes. Pero es, creo que la primera vez, aunque sea que yo he visto, que se entiende por qué el ascetismo de la fe, por qué renunciar a la ambición, por qué renunciar a los bienes materiales, por qué renunciar a los placeres carnales. Es porque hay que elegir purificarse, hay que elegir acercarse a Dios. Y algo increíble es que con lo dogmático y firme que podía ser Gregorio II, él no negaba la salvación a nadie. De hecho, él se acercaba a las ideas de Gregorio, perdón, de Orígenes, de que hasta los demonios pueden llegar a salvarse. Se comienza a ver este cambio del Dios cruel, inalcanzable, al Dios más caritativo. Hasta aquí llegaremos hoy con la escuela de Cesarea. Es interesante ver a la razón subordinada a la fe. Anden filosos. ¿Ustedes creen, consideran, que el aceptar la necesidad de la fe para resolver los misterios es un acto flojo o hipócrita para decir no me cuestiones? ¿O es más un acto puro de humildad para reconocer lo que está más allá de nuestro conocimiento? Que a lo mejor la fe y Dios se pueden cambiar por paciencia y conocimiento. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.